ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Mis hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición el poder estar nuevamente en el nombre de Jesús, reuniéndonos con el propósito de ser discipulados a través de esta enseñanza que le hemos llamado a esta serie de programas El Trazo del Escriba. Estoy muy contento porque hemos estado buscando al Señor que nos dé la palabra, hemos estado revisando algunas notas de alguna forma como hemos visto en otros momentos la Escritura, y siempre es impresionante cómo el Señor nos va dejando ver cosas nuevas, y asimismo también lo necesario que es el que podamos actualizarnos en cuanto, más que tener una información a lo secular, estar al tanto de los acontecimientos para poder darnos cuenta que la venida del Señor cada vez está más cerca. Vamos a hacer una oración y así vamos a entrar al desarrollo del tema. Señor, te damos gracias por este día, gracias Señor por permitirnos un día más de vida y el poder, Señor, ahora en tu nombre reunirnos, Señor, aunque no físicamente juntos, pero sí por el Espíritu, para poder aprender de tu palabra. Te venimos rogando en el nombre de Cristo Jesús que nos des un espíritu de revelación, de sabiduría, y ruego en especial, Señor, juntamente con mis hermanos, que me des esa gracia, esa revelación, Señor, para poder trasladar con toda libertad lo que ya habías puesto en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo venimos pidiendo y te damos gracias. Amén. Bueno, quisiera, como lo hemos estado trabajando ya hoy con una cuarta parte, abordar el tema que le llamamos así, el significado de los signos del Apocalipsis. Y esta parte es el quinto sello, le anotamos como subtítulo. Y para esto me gustaría mucho que consideráramos, mis hermanos amados, a lo que nos describe la palabra allá en el libro de Éxodo, sabiendo que el Señor nos dice también, en otra parte de la Escritura, nos dice que Él explica el final desde el principio. De tal forma que cuando nos vamos a ver el libro de Éxodo, que una de las cosas que significa es salida, ¿verdad? Y especialmente vemos la narración de cómo el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, la opresión, etcétera. Viene a representar para nosotros la narración, especialmente cuando se describe el tema de las plagas, viene a mostrarnos algunos o varios aspectos de cómo vendría a ser en la línea del tiempo final. Ahora, me llamaba la atención, y vamos a irnos de una vez al libro de Éxodo 3, 16 y 17, cómo empezamos a ver que el pueblo de Israel se afligía de ver lo que pasaba a su alrededor, y cómo describe Dios por qué envió los signos que también hemos platicado explicando referente a los mismos signos de Apocalipsis. Hemos explicado cómo el Señor permite que se den ese tipo de manifestaciones divinas donde vienen a marcar o a manifestarse juicios que de parte del Señor determinan tiempos específicos, y que en nuestro caso estamos especialmente atendiendo los acontecimientos del trazo del tiempo final. Dice la palabra en Éxodo 3:16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo, ciertamente os he visitado y he visto lo que os ha hecho en Egipto. Verso 17, y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto.
Entonces nos damos cuenta que llega un momento donde el Señor saca a su pueblo de un periodo de aflicción. Y cuando vamos a ver otra figura, pero allá en la segunda epístola de Pedro, nos encontramos a Lot, que también fue sacado del juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, en Éxodo miramos cómo dice Dios: los voy a sacar de la aflicción del mundo. Estoy ya parafraseando. Pero cuando vemos a Lot, que es sacado como otra figura del castigo o juicio que iba a llegar sobre Sodoma y Gomorra, resulta también que de Lot dice que él afligía su alma delante de Dios por ver las atrocidades, las aberraciones, como hoy ya lo estamos viendo otra vez sobre la tierra. Dice segunda de Pedro 2:6, condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y ofreciendo un ejemplo para impíos venideros. Recientemente yo vi una publicación quizás un tanto fuerte de algún hermano seguramente, ¿verdad? Que puso él ahí un gráfico y un rotulito que decía: así celebró Dios el mes LGTBI, ¿verdad? Y pusieron ahí como en un gráfico haciendo alusión a el castigo cuando Dios hizo caer fuego sobre Sodoma y Gomorra. Un poquito fuerte, ¿verdad? Porque para aquellos que no son cristianos y que tal vez tienen esas desviaciones, tendríamos que explicarles a la luz de la palabra por qué esto es algo abominable delante del Señor, por qué no es correcto, y sobre todo mostrarles el amor y la misericordia de Dios también para salvarlos a ellos si estos se arrepienten. Pues cuando habla de los días de Lot, ¿verdad? Pues aunque les digo un poquito fuerte la forma como lo exponía uno de nuestros hermanos, no sé quién, no recuerdo quién, ¿verdad? De alguna parte del mundo, nos encontramos que en sustancia pues no está lejos de la verdad narrada en la palabra, porque entonces dice el Señor: y libró al justo Lot, abrumado por la conducta desenfrenada de aquellos impíos. Pues este justo que vivía entre ellos día tras día se afligía en su alma justa por las obras malas que veía y oía. En el verso 6 vemos cómo dice que Dios dejó la manifestación de juicios como un ejemplo para la gente que vive en esa forma de vida, prácticamente los días venideros de aquel tiempo, nuestros días actuales en el tiempo final. Entonces vemos acá, Lot no era indiferente. Yo creo que nosotros los hijos de Dios debemos pronunciarnos, y especialmente los ministros del Señor debemos enfatizar con la palabra que todo ese tipo de situaciones, en el caso del desorden sexual, Dios las abomina. Y también anunciar que viene juicio sobre el mundo, pero también individualmente sobre las personas que practican tales aberraciones. Aquí entonces nos encontramos con un ejemplo, como lo dice el verso 6, de cómo Lot fue sacado. ¿Por qué? Porque él no decía que estaba bueno a todo lo que hacían en Sodoma y Gomorra. Él afligía su alma, él oraba al Señor. Déjeme pensar en voz alta, como que Lot le pedía perdón a Dios. Incluso cuando llegaron los ángeles, recordará usted que dice la escritura en Génesis, que tanto grandes como pequeños los pedían a Lot para violarlos. Mire usted qué terrible. Pero Lot no dijo, no le pareció aquello como algo bueno, ¿verdad? Y dice: el Señor sabe librar de la prueba a los piadosos y reservar para el castigo hasta el día del juicio a los impíos. Ahora, en esta versión anotan impíos. Sabemos nosotros que el impío es aquel que ha conocido la piedad, ha conocido el plan de salvación, ha entregado su alma a Cristo. Sin embargo, sabiendo que algo está mal,
lo sigue haciendo. Ya no lo está haciendo en ignorancia. Pero en esta versión creo que encierran tanto al impío como al pecador, es decir, al que no ha conocido al Señor y de igual forma peca, bajo un mismo término. El punto es que entonces vemos en Éxodo cómo dice que Dios va a sacar a su pueblo cuando esté afligiéndose en medio de Egipto, el mundo. Encontramos en la epístola de Pedro cómo Lot, figurando desde esta perspectiva, los que salen son sacados por el Señor del juicio venidero a aquellos que afligen su alma. Pero me llamó algo la atención, por favor, pues, préstenme muchísimo ojo acá con lo que vamos a ver ahora. Porque entonces, cuando nos encontramos la descripción de los signos, encontramos que hay los primeros son signos donde la iglesia los mira porque el propósito de Dios es que al haber estado profetizados, la iglesia afirme su fe y crezca en esta. Ya lo vamos a ver, dice literalmente, para que mi pueblo crea, ¿verdad? Eso es una cosa. Y por otro lado, de los signos o las manifestaciones de juicio que la iglesia mira los primeros que caen sobre el mundo, porque Dios está empezando a hacer notar su ira, ya no solo individualizada contra el pecador, sino también contra la humanidad. Vamos a leer los textos y espero que en el nombre de Jesús juntos podamos notar lo que le platicaba. Éxodo 3:18, y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, está hablándole Dios a Moisés, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Aquí abrimos un pequeño paréntesis, porque entonces vemos a 3 días de camino para ir a ofrecer sacrificios al Señor. Recuérdese usted que el Señor Jesucristo, cuando vino a hacer su sacrificio para darnos salvación, reconcilió no solo a la humanidad a través de su sangre, sino también a la creación con sacrificios mejores de los que aquí en la tierra se puedan hacer. Y ahora nosotros nos encontramos también que Dios quiere sacarnos, como aquí lo decía, con respecto al pueblo de Israel, a 3 días de camino. Así nosotros llegamos a 3 días de camino, ¿verdad? Considerando un día como 1000 años, ya entramos a partir de la venida del Señor Jesucristo en el tercer milenio. Estamos empezando ya en ese conteo el tercer milenio. Pero yo sé, dice, que el rey de Egipto no os dejará ir, sino es por la fuerza. Verso 20. Por esto yo extenderé mi mano y azotaré a Egipto con toda clase de males extraordinarios, de manera que él mismo los echará fuera. Entonces Dios dice, voy a azotar al mundo con males extraordinarios. Eso es una señal. De tal forma que esos males extraordinarios es para Egipto, o los llamados moradores de la tierra. Porque recuérdese usted que hemos explicado en algún momento también la diferencia que debemos procurar alcanzar nosotros los cristianos como moradores de Sión, o como platicábamos hace ya ahorita unos 4 meses al inicio de esta pandemia, que primero Dios ya vamos saliendo en el nombre de Jesús. Hablábamos que nosotros debemos ser moradores, pero de Gosén, entrar a la dimensión de Gosén, para que mientras en Egipto el mundo estén cayendo toda clase de males extraordinarios, el Señor a nosotros, aunque físicamente estemos acá todavía, haya una protección, una atmósfera espiritual donde Dios nos esté resguardando. Entonces, toda clase de males extraordinarios, porque Dios está manifestando sobre Egipto su ira ya, empieza a dejarla sentir Dios, y para aquellos que lo viven, que lo sufren en el mundo,
y que entonces su corazón se ablande y se arrepientan, también hay salvación todavía. Sin embargo, es lamentable que vemos en la palabra que muchos, a pesar de ver de lo más terrible sobre el mundo, igual no se van a arrepentir. Ahora, cuando miramos el libro de Éxodo 7:3, lo voy a leer en dos versiones, oiga como dice: yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis signos. ¿Se da cuenta cómo dice el Señor? Multiplicaré mis signos y prodigios contra la tierra de Egipto. Entonces acá hacemos como el link, ¿verdad?, en lo que hemos explicado inicialmente de los signos descritos en Apocalipsis. Los signos de Apocalipsis que representan los juicios del tiempo final. Entonces dice: voy a multiplicar mis signos y prodigios contra la tierra de Egipto. Él no les hará caso, ni los dejará salir, porque yo haré que se ponga terco, hablando de Faraón, ¿verdad? Pero serán tantas las señales terribles y asombrosas que haré en Egipto que él los dejará ir. Mire, hermano amado, yo creo que esto de alguna manera también lo vamos a ver. Ahorita ya se nos dio el semáforo, ¿verdad?, de cómo vamos a estar volviendo a la nueva normalidad. Sin embargo, pues algún chancecito se le empieza a dar a la iglesia, pero es casi, bueno, tal vez porque desconocen nosotros que amamos a Dios, que ya no tomamos nuestra ida a la iglesia como una costumbre religiosa de salir del paso y medio solivianar el alma, ¿verdad?, de ir media hora, 20 minutos, sino que nosotros, sabe usted que somos de largometraje, creo yo, ¿verdad?, los que nos disfrutamos de estar en la presencia, alabando, adorando, oyendo la palabra. Nuestros cultos, hermano, a Dios sabemos que son de 2, 3 horas, ¿verdad? Puros locos, aleluyas, pandereta, gloria a Dios. Y bueno, nos pusieron ahora que cuando estemos en naranja van a ser de media hora. Imagínese usted, hermano, solo en eso nos saludamos. Pero bueno, ya nosotros acá, entre paréntesis le cuento, estamos trabajando para que las instalaciones que tenemos, primero Dios, las usemos de tal forma que hallemos gracia delante del Señor y también con nuestras autoridades, para que vayamos haciendo como un círculo virtuoso dentro de la iglesia, donde vamos a estar rotándonos y así tengamos, como lo mande la ley, tiempos de media hora separaditos, ¿verdad?, para que podamos al máximo darle la gloria al Señor y recibir también su buena palabra. Pero eso lo vamos a hablar en unos pocos días. Ahí va a ver usted, en el nombre de Jesús. Yo estoy emocionado e ilusionado porque ya el Señor nos está dando la estrategia, creo yo, hermanos. Bueno, ahora volvemos al punto. Entonces acá dice que Dios: descargaré sobre los egipcios todo mi poder y los castigaré. Así le haré justicia a mi pueblo Israel y lo sacaré de Egipto como un ejército. Perdón, es que les hacía el comentario porque todo esto dice que provoca que se nos deje en libertad a los cristianos. Yo creo que va a haber un momento dado donde con prudencia, con respeto, con sabiduría, pero sí tengamos que hablar de alguna manera ante las autoridades respectivas, explicarles por qué es que nosotros pues no quisiéramos tener esos tiempos tan cortos. O imagínese usted como los hermanos de allá de Estados Unidos, en California, que les dijeron que podían ir a la iglesia pero que no cantaran. Mire qué ridículo, ¿verdad? Entonces, pero Dios dice que deja esta manifestación de juicios, de signos sobre la tierra, para que la gente de Egipto, del mundo, se dé cuenta y entonces nos dejen de estar estorbando a nosotros, los hijos de Dios. Y los sacaré de Egipto como un ejército. Mire qué importante estar nosotros enfilados en una milicia sagrada, ¿verdad? No solamente ser espectadores, no. ¿Cómo nos va a sacar Dios? Como parte de un ejército espiritual. Esos egipcios van a saber que yo soy el Dios de Israel, dice el Señor. Ahora, cuando vamos a ver entonces que también hay signos dentro de
la generalidad de los signos, de los juicios finales, los primeros, Dios los permite para que nosotros creamos. No sé si usted, amado, lo ha hecho conscientemente, que así debería de ser, ¿verdad? Pero yo esperaría que en el nombre de Jesús, usted conscientemente, al darse cuenta de estos juicios finales, su corazón esté más dispuesto y más adelante de meterse con Dios, por amor a que Él va a volver primeramente, pero también porque ya nos dimos cuenta que todos estos juicios cada vez se ponen más feos, hermano. Ya son más nuestras familias de nuestros hermanos en Cristo que se han visto afectados. Algunos han despedido familiares, otros han pasado el susto de un contagio, etcétera, ¿verdad? Pero dice entonces esto que le comento ahí en Éxodo 4:8. Si no te creen, aquí está hablando a Moisés Dios, pero hablándole de los signos que Moisés iba a presenciar y el pueblo, para que el pueblo crea en Dios y en que los va a sacar. Si no te creen ni te hacen caso al primer signo, te creerán al segundo. Mire cómo es Dios de misericordioso. Y si tampoco te creen ni hacen caso a estos dos signos, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo seco, y el agua que hayas tomado del río se convertirá en sangre en el suelo seco. Si no mal recuerdo, la primera plaga de Egipto fue que Moisés convirtió el agua del Nilo en sangre. Entonces como que veo yo que Israel ya estaba preparado, Israel ya estaba advertido, ya había visto un par de signos, un par de señales de parte de Dios para que creyeran que Dios les estaba dando la oportunidad de escapar de Egipto. Por ejemplo, antes de salir de Egipto, lo que Dios estableció como pacto fue la Pascua. Y la instrucción fue: quédense en su casa, agarren un corderito por familia, lo matan, van a rociar los dinteles de la puerta y se van a quedar en su casa. Mire qué importante. Pero ellos tenían que ponerle fe a matar un animalito que antes lo habían matado, que antes se lo comían, pero que ahora, con la instrucción de Dios, con una palabra revelada de parte del Señor, ellos ahora lo iban a hacer, iban a marcar los dinteles y tenían que ser obedientes. ¿Por qué? Porque si un israelita, cuando el espíritu de muerte pasara aún en medio por donde ellos vivían, si estaban afuera, igualmente se morían. Entonces se da cuenta como Dios hizo un pacto, dio la palabra, tenían que creerlo y tenían que obedecerlo. Porque si ellos salían, aunque hubieran marcado la casa con sangre, igual se hubieran muerto en la calle. Hoy eso es para nosotros una enseñanza tremenda, porque tenemos que obedecer a la palabra. Si nosotros le creemos a Dios y creemos su palabra, en el nombre de Jesús no nos va a afectar. Y si algo pasa, igual nos va a traer un bien. Toda esta situación y las que todavía podamos ver por delante. Entonces nos damos cuenta que estos primeros signos eran para que Israel creyera. De tal forma que los primeros es para la iglesia. Pero tendría que yo hacer acá una llamada de atención, y por eso se lo dejé en pantalla, porque es para la iglesia, pero aquellos que son moradores de Sión o moradores de Gosén. Recuérdese que de eso hemos platicado. El poder buscar la enseñanza de la palabra, llevarla a la práctica, para vivir en esa atmósfera de Gosén, que es extraordinaria, que es maravillosa. Mire que a veces me dan ganas de hacer tantas cosas para poder bendecir su vida, y en cuenta, tal vez lo hacemos a un corto plazo, el poder hacer tal vez una actividad, tal vez un Zoom, donde invitemos hermanos de su experiencia en la cuarentena. Hay muchos hermanos que en lugar de estar preocupados y angustiados, están más bendecidos que antes.
Eso ha estado pasando. Otros que tal vez en medio de la cuarentena Dios los ha estado arreglando. Miren nuestras familias. ¿Cuántos hemos vivido la bendición que al tener la restricción de horario, que ahorita ya es cada vez menos, se han dado tiempos de reconciliación? Dios trabajando, ¿verdad? Y si nosotros creemos y lo vivimos, entonces entramos a Gosén. Pero sigamos leyendo, dice Éxodo 6:5. Y ahora que he escuchado los gritos de dolor, oiga esto, de los israelitas por el maltrato de los egipcios, me he acordado del compromiso que tengo con mi pueblo. Mire, esto me impresionó. ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor, ahora que he escuchado los gritos de dolor de los israelitas por el maltrato de los egipcios. Quiere decir que antes de salir, ay, hermanos amados, va a haber un clamor en el pueblo del Señor. Bueno, de hecho nosotros durante estos días, usted en lo particular y tal vez hasta como cuerpo de Cristo, hemos entrado en algún momento en un clamor. No sé si usted tal vez directamente o con su familia o tal vez por algún hermano, usted ha entrado en un tiempo de intercesión derramando lágrimas. Digamos ahorita lo que pues el apóstol Sergio ha estado haciendo con los siervos, ¿verdad? Después de la enseñanza, preguntas y respuestas del retiro ahora de invierno, esos tiempos de oración. Espero, hermano, que usted esté haciendo en su casa el tiempo para sentarse a aprender y especialmente meterse en esos 10, 15, 20 minutos a ese clamor. Pero eso es lo que está aquí escrito. He escuchado los gritos de dolor de los israelitas por el maltrato de los egipcios. Porque mire, mi hermano, realmente esta situación parecería que no está del todo comprobada. Pero para mí es más que claro que este virus no es cosa natural. Eso tiene mano peluda atrás. Eso no fue algo que surgió espontáneo en la naturaleza. No. Ahí va a haber, más adelante se van a seguir destapando y sacando sus trapitos al sol las potencias mundiales y van a decir al fin quién fue el que lanzó esto como un tipo de guerra bacteriológica, ¿verdad? Pero entonces nosotros de alguna manera nos vemos afectados y gemimos delante del Señor. Y entonces dice Dios, verso 6, por tanto diles a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré de los duros trabajos de Egipto, os rescataré de vuestra esclavitud, os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. ¡Ja! Mire cómo tenemos la promesa. Dios nos dice, los voy a sacar. Ustedes van a ver mi poder, mi fuerza, mi brazo extendido y van a ver cómo lo saco entre grandes juicios. Verso 6 en otra versión, así que ve y diles a los israelitas que yo, su Dios, los voy a sacar de Egipto. Ahora, note por favor la relación del verso 6, donde está la promesa que Dios nos saca, con un pueblo de Dios que va a estar dando gritos, gimiendo, clamando delante del Señor y que incluso a veces de dolor. Esto directamente se enlaza con el libro de Apocalipsis. Porque usted dirá, ay, el hermano pastor, pues se le olvidó el sello. No, es que esto es muy específico con el quinto sello. Mire, le voy a volver a leer Éxodo 6:5 y vamos a ver cómo es el enlace directo con el quinto sello previo a que seamos sacados de la tierra. Ojo con esto. Y ahora que he escuchado los gritos de dolor de los israelitas por el maltrato de los egipcios, me he acordado del compromiso que tengo con mi pueblo. Aleluya. ¿Cuál compromiso de Dios con nosotros? Que Dios ha prometido que Él nos va a sacar de la tierra, porque Dios no quiere que su iglesia pase la tribulación. Dios no quiere eso para nosotros, hermanos. Pero todo esto, en el nombre de Jesús, como le decía hace un momentito, debe acrecentar nuestra fe, crecer en fe,
Pero usted sabe que Santiago nos dice que la fe sin obras es fe muerta. Mire, mi hermano, ¿sabe qué espero yo? Que cuando regresemos a la iglesia lo hagamos con toda fuerza, toda disposición y toda diligencia. ¿Sabe por qué? Porque va a ser como, ¿sabe cómo creería exponérselo? Como cuando un estudiante tal vez no fue así como tan bueno todo el año, pero en los últimos 2 meses, mire, se mete a remachar y logra pasar al siguiente año, aunque sea raspadón, pero ganó. Pues así es ahora Dios con nosotros. Nos hace ver Dios, bueno, ya vieron que se les acercó, ya les está llegando el agua de los juicios, ya vieron que la cosa se pone fea, pero ¿saben qué? Yo me comprometí con ustedes. La tribulación no es para ustedes. Solo como diciéndonos el Espíritu Santo, pónganse las pilas. ¿Y en qué sentido? Hagan lo que les toca, lo que es posible. Dios va a hacer lo que no es posible por nosotros. Y esto, vuelvo al punto acá, que es Éxodo 6:5. He escuchado los gritos de dolor de los israelitas y me he acordado del compromiso que tengo con mi pueblo. Pero cuando vamos a ver Apocalipsis 6, 9 y 10, precisamente se describe de la persecución a la cristiandad. Cuando el Cordero abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces, yo quisiera que nos vayamos ahora a la pizarra de corcho para que usted recuerde lo que hemos estado trabajando. Solo lo voy a ubicar acá. Entonces, hemos estado explicando la apertura de los sellos, cómo es la narración bíblica respecto a que primero el Señor destapó todos los sellos, los 7. Abre el pergamino, este es nuestro pergamino, abrió el pergamino y entonces empezó a dar lectura de los sellos. Y cada lectura lo hacía un ser viviente. El primer sello, el caballo blanco, y leído por el primer ser viviente con cara de león. Así sucesivamente, primero, segundo, tercero y cuarto sellos. Esto no voy a tocar más porque no quisiera extenderme mucho en ese tiempo. Y a la luz de la palabra hemos visto también cómo el sonar de la primera trompeta se dio cuando se me empezó a manifestar los juicios del tercer sello. Tercer sello, primera trompeta; cuarto sello, segunda trompeta, perdón. Y en el 5.º sello, ojo con esto porque de este estamos platicando hoy. Yo creo que sí, deberíamos de considerar poner esto de una vez. Tenemos acá la persecución de los cristianos. Porque ya lo vamos a explicar en un momentito a la luz de la palabra, pero también con los acontecimientos que, hermano, es impresionante, tan triste también como se está dando. Sin embargo, ahí va a ver qué lindo cómo Dios los tiene a nuestros hermanos que han muerto por causa del evangelio en un lugar precioso. Ahí va a ver usted. El punto es este, que entonces creemos que la iglesia se va en la manifestación de los juicios del 6.º sello y juicios de cuarta trompeta. Esto no cabe duda, es más que claro que ya se manifestó, lo estamos viendo. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado de los jinetes, los caballos, etcétera? Hoy vamos a platicar de esto, que ya se está dando. Esto no es algo escrito únicamente como una profecía a futuro, no. Esta es una profecía que se está cumpliendo. De esto tendremos que hablar en otro momento, ¿verdad? También. Pero hemos visto que la iglesia se va aquí, la iglesia novia. Entonces, sí, hermano, ya estamos viendo, ya se lo voy a mostrar a la luz de la palabra, que esto ya está. Mire qué tan cerca vamos a irnos. Ese es el asunto. Porque cuando el pueblo iba a gemir por el dolor de los egipcios, entonces dice Dios:
me recordaron que hice un pacto con ustedes, que yo los iba a sacar. Así es hoy con nosotros. Vámonos a ver entonces la palabra. Si quiere, me permite, vamos a ver también en pantalla lo que vimos en la pizarra de corcho, para que si algún detalle o si usted quisiera tomar una fotografía aún de esto, pues en casita lo pueda hacer. Apertura de los sellos, de eso hemos hablado en los recientes temas, por qué se marcó el año 1900, es decir, principios del siglo XX. A esto es la etapa que se le llama en la palabra principio de dolores. Y entonces nos avanzamos a ver la parte final del trazo del tiempo, sabiendo que la pretribulación es marcada por el primer ay o el sonar de la quinta trompeta. La tribulación es marcada por el segundo ay, los juicios de la sexta trompeta. El tercer ay marca la gran tribulación, el sonar de la séptima trompeta. Y entonces cuando nos vamos a ver del final hacia nuestros días, nos encontramos entonces que tiene que sonar la cuarta trompeta, la tercera, la segunda y la primera. Ahora, por otro lado, explicamos también cómo estaría entonces los sellos, el anuncio de los vivientes, que fue lo que brevemente le recordé en la pizarra de corcho, pero aquí entonces mira usted en pantalla cómo el águila que está volando dice ay, esta es la iglesia de vivientes, mire, es la que se va a ir en el arrebatamiento. Pero ¿cuándo es levantada? En los juicios del sexto sello y los juicios de la cuarta trompeta. Yo creo a la luz de la palabra que estamos ya aquí, en los juicios del quinto sello y en el sonar de la tercera trompeta. Entonces estamos ya muy cerca de ser levantados. Ok, vámonos a ver ahora unos datos de investigación de acontecimientos actuales. Quiero contarle que hay una institución que se llama Puertas Abiertas. Ahí está en pantalla también el link si usted quiere profundizar en esta información. Son hermanos que se dedican a eso, a que año con año ellos investigan, están al tanto, los llaman y me parece también ayudan a cristianos que en el mundo son perseguidos. Hace unos 5 o 6 años, si no estoy mal, platicamos de este tema y aprovechamos siempre de la información que nos proveen nuestros hermanos de Puertas Abiertas. Pero me pareció importante darle una actualización a esta investigación. Voy a leer generalidades y después creo que tengo unos minutos por delante todavía para ver ya datos puntuales de la persecución. ¿Qué es la persecución contra los cristianos? Definición. La organización Puertas Abiertas define la persecución como toda hostilidad hacia una persona o comunidad motivada por la identificación con la persona de Jesucristo. Además, la lista mundial de la persecución, LMP la llaman ellos, define la noción de cristiano como cualquier persona que se identifica con la persona de Cristo y o pertenece a una comunidad cristiana, como se reconoce en el credo histórico de la iglesia o símbolo de los apóstoles. Es decir, la persecución a cristianos se hace la salvedad que, por ejemplo, aún los mismos católicos consideran que son cristianos. No digamos el mundo. El mundo piensa que católicos, evangélicos, ¿quiénes más dicen que creen en Jesús? Católicos, evangélicos, bueno, y de ahí digamos otras, los adventistas, que son como evangélicos también, no sé si los sabatistas también. El asunto, son los mismos, ok. El asunto es que nosotros, los que de verdad hemos nacido de nuevo
y que evidencia el fruto de cambio en nuestra vida y la manifestación de Dios a través de nosotros, sabemos que no necesariamente. Pero estos hermanos, con el propósito de poder ir haciendo un estudio y estimación de la persecución, dentro de esto se envuelven aún todos los demás que pues ante el mundo parecería cristiandad, aunque nosotros sabemos que no necesariamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los principales motores de la persecución? Es decir, razones de persecución. Por ejemplo, la opresión islámica. Cualquier acción violenta o no violenta que tiene como fin someter a los cristianos al dominio islámico. Quiero contarle que, y lo hemos platicado creo recientemente, que en el Islam, si estos son un poco más radicales o no, si lo son, ellos utilizan el Corán como que fuera su Biblia, lo que para nosotros representa la Biblia, pero lo utilizan también como su constitución política, de tal forma que lo que dice el Corán es un aspecto religioso, pero también va con las leyes de una forma de vida establecida legal en estos países, donde literalmente en el Corán dice que al infiel, es decir, al que no acepta a Alá como su Dios y a Mahoma por su profeta, los tienen que matar. O sea, eso está legalmente establecido en los países islámicos. Ahí, si alguien se convierte en cristiano y son extremistas, de una vez los matan. Así es en el Islam. Por otro lado, otro motor de persecución, explican estos hermanos, es el nacionalismo religioso. Se usa la religión mayoritaria de un país, generalmente el hinduismo y el budismo, pero también el judaísmo ortodoxo u otras religiones. Aquí yo le quisiera contar, por eso le decía que ante el mundo a veces nos ponen como cristianos a católicos, adventistas y evangélicos. Pero en este motor de persecución por nacionalismo religioso, por ejemplo en México, hay mucha gente católica. Y yo le puedo mencionar literal, yo conozco ese lugar y tengo hermanos que conozco, hermanos en Cristo, de Chamula. Eso está aquí en Chiapas. Y ahí en Chamula hay mucha gente católica. Y las autoridades, del alcalde, la municipalidad, cuando saben que hay un cristiano, para ellos evangélico, le cortan el agua. A veces, si se da un problema contra un cristiano, los machetean. Así como usted lo oye. Entonces, por eso, si incluso alguien me está escuchando y dice, ¿cómo que no? Si nosotros a ustedes les decimos hermanos separados, no somos hermanos, pero ni primos, hermano. Al que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y ha hecho su confesión de fe, no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios. Entonces la persecución, como dice acá, a veces es por una cuestión religiosa. El judaísmo ortodoxo en Israel, mire este dato tan impresionante. En Israel han hecho desfiles gay en las calles de Israel con las cosas más aberrantes, pero un desfile cristiano no se puede hacer porque ellos lo prohíben. Mire qué irónico, ¿verdad, hermano? La tierra donde vino el Salvador del mundo, y ellos, como lo rechazaron y lo siguen rechazando la mayoría, no permiten una evangelización abierta. Sí hay iglesias cristianas. Yo tuve la bendición, le conté a usted, de visitar una iglesia cristiana en Israel, en Tel Aviv. Pero que puedan dar a conocer con toda libertad su fe, no los dejan. Con algo tan simple, ahí no pueden hacer un desfile los cristianos, pero sí pueden hacer los que están haciendo cosas diabólicas. Bueno, otro motor de persecución es el antagonismo étnico. Se aprovecha algunas normas culturales y tribales basadas en una religión tradicional para sugerir que los cristianos son extranjeros. Digamos, aquí en ese motor de búsqueda tenemos que pedir a Dios que proteja a Guatemala y no dejarnos engañar
y tampoco dejarnos confundir, porque en Guatemala también los pueblos mayas están ya haciendo lucha de fuerza, de poder, eh, porque se quiere meter esa ideología o cosmovisión maya aún en las cosas cristianas, como pasó en el catolicismo. Mire, hermano, yo creo que vamos a tener que estudiar un poquitito acerca del catolicismo para que primero Dios podamos ser de bendición y a la luz de la palabra y constatando la conducta de esta religión, la gente se dé cuenta. Mire, por ejemplo, la cofradía. Eso lo absorbió la Iglesia Católica de una costumbre del paganismo maya. Y aquí le decía, debemos de ser cuidadosos, por eso es tan importante oír la voz de nuestro pastor, ¿verdad? En nuestro caso, pues si tengo el privilegio de ser su pastor, que me permita darle un consejo, eh, una sugerencia, hermano, cuando son cosas de aspecto espiritual, y además, por supuesto, lo que nuestro apóstol también diga, como lo que vimos recientemente, como una autoridad de nuestro país civil, pues convocó ayuno y ahora resulta que ahí haciendo cultos mayas, ¿verdad? Y que se le dio vuelta la tortilla porque están bravos con él, ¿va? Pero bueno, el asunto es que entonces hay un antagonismo étnico, hay un proteccionismo denominacional, la idea de mantener una denominación cristiana propia como la única expresión legítima del cristianismo en el país. Aquí también tenemos que cuidarnos, porque de alguna manera, aunque no fue algo tan que repercutió tanto, sí es cierto que de los movimientos que tuvieron algún avivamiento en su momento en Guatemala, y uno de los más fuertes, de donde pues de alguna manera surge el movimiento donde estamos, se sentían los que solo ellos eran salvos, se sentían los que si no eran parte de aquella denominación, ya nadie entraba entonces a hacer de la iglesia novia, ¿verdad? Y ahí debemos de cuidarnos. Por la gracia de Dios estamos bendecidos, el ministerio se benecer, pero no somos la última Coca-Cola del desierto. Es decir, se puede dar una persecución como un proteccionismo denominacional. Se puede dar otra por opresión comunista o poscomunista. Esto es impresionante. Si espero, vamos a ver si llegamos a ver los números, le adelanto algo. En Corea del Norte, ellos tienen por ley que la gente sea atea y que solo crean como Dios en su emperador, y ahora de 3 generaciones. Es decir, en ese país, y literalmente, si alguien es cristiano, lo matan también, así como usted lo escucha. Y la gente de ahí tiene que ver a su, digamos, presidente también como que es su Dios, determinado por su constitución. La monitorización y control de iglesias a través del sistema de registros imparciales. Luego, la intolerancia secular, la idea de que hay que erradicar la expresión cristiana de la vida pública e imponer un secularismo ateo. Esto es lo que está pasando ahora ya en universidades, está pasando en empresas, está pasando en lo secular, aquí en Guatemala también. Yo he tenido casos de hermanos que me piden consejo cuando donde los entrevistan se ponen en riesgo si ellos exponen que realmente son cristianos. Digamos, a nosotros ha pasado en más de algún hermano que porque no creemos en las fiestas paganas, léase Navidad, léase Día del Cariño, léase Halloween, léase aún Semana Santa, a algunos de nuestros hermanos los discriminan por esa situación secular. La paranoia dictatorial, hacer lo que haga falta para mantener el poder, incluso prohibir la reunión de grupos organizados como los cristianos. Aquí me preocupé yo un poquito al ver ahora nuestro semáforo, ¿cómo es que le dicen? Eso, ¿cómo? El tablero. El tablero, ¿verdad? Que tenemos ahorita de que rojo
naranja, amarillo, verde, hermano, está cardíaco porque ¿cómo nos van a prohibir una reunión de que nos reunamos y no más de 30 minutos? Y cuando usted mira restaurante, ni modo que en un restaurante también va a estar uno comiendo 30 minutos como que fuera comida rápida, pero si es pescadito, hermano. No, no, una paranoia dictatorial, ¿verdad? Que primero Dios, Diosito libre a Guatemala de esto y tengamos nuestra libertad. Sé decirle, por favor, amado, no me oiga como alguien que está promoviendo una rebelión o que quiero ser imprudente. No, no. Pero vuelvo a la carga. Debe haber un equilibrio en nosotros los hijos de Dios. ¿Cómo debemos vivir por fe sin dejar de ser prudentes? Entonces, porque si no, lo que puede pasarle a algunos cristianos es que por la paranoia dictatorial ya no van a ir a la iglesia, ya no van a congregarse, ya no van a servir. Y cabal, el enemigo estorbándole su preparación para el arrebatamiento, ¿verdad? Dice también que uno de los puntos de esta institución es la corrupción organizada y delincuencia. La creación de un clima de anarquía y corrupción como medio para el enriquecimiento personal. Los cristianos a menudo hablan en contra de estas prácticas y por ello se convierten en objetivo. Es decir, cuando los cristianos, por una conducta honorable e íntegra que tratamos de llevar conforme a las Escrituras, obviamente, no podemos participar de cosas que son corruptas. Y entonces se vuelve una persecución política. Bueno, Yacatay, ahí tenemos lo que ha sufrido nuestra familia apostólica, ¿verdad? Eso fue algo mediático, eso no fue una cuestión fortuita, un problemita que si lo hubo ameritaba las tan lamentables situaciones. No, ahí hubo una persecución organizada y no solo dentro de Guatemala, de fuera de Guatemala. ¿Por qué? Por un pronunciamiento en contra de las cosas que Naciones Unidas está queriendo instalar en el mundo. Mire, lo digo así porque en los medios usted lo lee. En Ecuador, hermano, ahorita que el Fondo Monetario Mundial, ¿cómo es? FMI, Fondo Monetario Mundial, les iba a otorgar préstamos para la ayuda con el tema del COVID. Dentro de lo que tenían que firmar es que estaban obligados en Ecuador a legalizar el matrimonio llamado igualitario, el aborto y no sé qué otra cosa más. Gracias a Dios se dieron cuenta a tiempo y creo que no firmaron. El punto es este. Pero ¿quién va a decir algo en contra de ese sistema? Pues deberíamos ser los ministros. Y que a veces entonces, por decir la verdad, entonces se deja manifestar una persecución. Líbrenos Dios, por cierto, ¿verdad? Ok. Padre Santo, el tiempo me está avanzando y falta mucho. Persecución de los cristianos en el mundo. Mire esto. Puertas Abiertas estima que en solo 50 países 245 millones de cristianos se enfrentan a la intimidación, prisión o incluso muerte por su fe en Jesús. Pero si se amplía la perspectiva a todos los países que superan niveles altos de persecución, más de 41 puntos sobre 100 en la puntuación para la LMP, si quiere voy a regresar para recordarnos qué significa estas tres. Gracias. Lista Mundial de la Persecución. Eso es LMP. Entonces regreso acá a lo que leíamos. En esa lista mundial de persecución, ellos le asignaron un valor de 100 puntos y le ponen caracteres de persecución, si es por religión, si es violenta, etcétera, y así le van asignando un numeral que cuando usted lo suma llega a 100. Entonces dice, pero si se amplía la perspectiva a todos los países que superan niveles altos de persecución, más de 41 puntos sobre 100 en la puntuación para la lista mundial de persecución, es decir,
que, que donde matan a los cristianos, obviamente su punto de persecución es más de 100 en esta valoración que ellos hacen. La cifra supera los 280 millones de cristianos que están siendo perseguidos diariamente en el mundo. Eso es 1 de cada 9 cristianos en todo el mundo. Bonita la relación que hacen, mire. Bajo esta perspectiva y este estudio de hecho realizado en el campo por Puertas Abiertas, ellos han logrado determinar que por cada 9 cristianos, 1 es perseguido en el mundo. Ay. Ahora miremos, le puse este ejemplo, vamos a ver, no, perdón, ahora vamos a ver dentro del estudio que presentan nuestros hermanos de Puertas Abiertas, dice acá, basado en un estudio de campo, la lista mundial de la persecución proporciona un análisis objetivo de la situación por la que atraviesan más de 280 millones de cristianos en países donde la persecución es alta, muy alta o extrema. Ojo con esto. Son 11 países que se encuentran marcados como persecución extrema. Es decir, en 11 países, a lo que llaman ellos persecución extrema, es porque si hay alguien que se convierte al Señor Jesucristo y quiere vivir su fe, lo matan. En estos 11 países: Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Sudán, Yemen, Irán, India y Siria. Mire qué impresionante. No me recuerdo yo si en la India es donde la vaca es un dios. Qué terrible, ¿verdad? Pues en esos países la persecución es extrema. El motor de la persecución, ahí lo mira usted en pantalla, por ejemplo en Corea del Norte, es por su opresión comunista. Usted ha de saber que la ideología comunista es, no sé si incluso ellos acuñaron que la religión es el opio de los pobres, como quien dice la droga de la gente pobre, porque ellos lo que enseñan es que no hay que creer en que Dios no existe. Y que en este caso, cuando ya es extrema esa situación, entonces matan a los cristianos. En Afganistán es el extremismo islámico. Le voy a decir de estos quiénes es por extremismo islámico: Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Sudán, Yemen, Irán y Siria. Interesante que esto tiene que ver, si usted lo mira en pantalla, aún por los colores de estas banderas, mucho tiene que ver con los caballos del Apocalipsis. ¡Qué tremendo! Porque estos se constituyeron ya en naciones a partir del año 1915, más o menos, ¿verdad? Recuerda que lo hablamos hace 8 días. Mire cómo todas las piezas del rompecabezas se van poniendo en su lugar y uno entonces dice, wow, claro, persecución hubo desde antes. En la Edad Media, si estoy bien ubicado, la Iglesia Católica persiguiendo cristianos y matándolos bajo el término de la llamada Santa Inquisición, por ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler hizo una componenda con los jerarcas de la Iglesia Imperial y también se persiguió de alguna manera la cristiandad. Se opacó porque especialmente Hitler iba en contra de los judíos, pero la componenda, es decir, el apoyo que recibió Hitler, oraron por él. Ahí se lo digo todo, oraron por él los jerarcas de la Iglesia Imperial para que hiciera lo que iba a hacer. Y entonces ahora vemos un mapa. Espero que esté usted, hermano amado, mire qué linda es la palabra, ¿verdad? Que hasta uno va aprendiendo un poquitito de conocimiento, ¿verdad? General. Aquí está América, ahí está nuestra Guatelinda, mire, aquí está su país. Usted dejó tirado el ombligo, mire. Aquí está nuestra América.
aquí está África, aquí está el Mar Rojo, aquí está Israel, aquí está Europa, aquí está, vamos a ver, América, África, Europa, aquí estaría Asia, ¿verdad? Etcétera. Entonces, en eso que usted mira ahí, nota en color rojo, no, naranja se mira. El naranja, qué color es este? Naranja, ¿verdad? En color naranja, usted mira que hay una persecución extrema aquí. Todos esos naranjitas que usted mira, es persecución extrema. Si los contamos, seguramente nos tendrían que dar los 11 países que leímos antes. La persecución muy alta son todos estos de color, digámosle, ámbar. Mire es que es impresionante. Como nosotros estamos en América, donde lastimosamente en Colombia hay una persecución alta, no lo notamos mucho. Pero en otros continentes es duro ser cristiano, porque la persecución va desde despidos y discriminación secular hasta cárcel, llegando hasta la misma muerte por ser cristianos. Y eso pasa en buena parte de África y creería yo, toda Asia. Interesante cómo el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Miren, aquel tiempo donde la persecución no era tanta, porque además estaba empezando la iglesia, la cristiandad, pero el apóstol Pablo dice, toda Asia me ha abandonado. Mire qué tremendo, desde aquel momento cuando lamentablemente las personas que tenían alguna injerencia de autoridad en permitir que el evangelio se siguiera pronunciando en aquellos lugares, lo rechazaron. Hoy adoran hombres, adoran animales, adoran falsos dioses. Ok, déjeme avanzar un poquitito más, creo me voy a quedar, híjole hermano, casi a la mitad del tema, pero pues tiempo tenemos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y vamos a partirlo en dos también, ¿verdad? Pero mire este mapa, a mí me dejó muy impresionado. Porque cuando usted mira el globo terráqueo, nos encontramos, nuevamente tenemos el mapa mundi, pero aquí ya no aparecen solo los 11 países con persecución extrema, sino que aquí me voy a ir a la pantalla para, entre que usted lo vea proyectado y de repente hacemos acá algunos enfoques. Note por favor, en cuanto a la opresión, explican la lista mundial de la persecución, la LMP, se recuerda, de puertas abiertas. Ellos explican, a la opresión le asignaron un numeral, por ejemplo, si es privada, familiar, social, nacional o eclesial, ¿verdad? Y así hay otros rangos. Entonces, la puntuación, digamos, máxima, y todos estos rangos, cuando se suman en su manifestación hacia la persecución, entonces da lo que a mi lado derecho, vamos a ver, ahí hay algunos rangos, pero cuando se suman todos los rangos que ellos establecen, usted mira aquí la puntuación total. Es decir, si un país sacó 100 puntos, es porque persiguen así extremadamente, ¿verdad? Y entonces aquí están los países, son 50 países donde se persigue al cristiano, 50 países, es decir, más o menos ¿cuántos países dijimos que había en el mundo? No, 130 creo yo, pero si me hicieras el favor de confirmarlo para sacar un porcentaje.
Gracias. Ok. En Naciones Unidas reconocen 193 países. Digamos 200. Estaba bien mi hermana Génesis. Hacerlo para él se recordaba bien. Entonces, de 200 países, en el 25% de las naciones reconocidas en el mundo, persiguen a los cristianos, la cuarta parte. Pero entonces, cuando usted mira esa tabla de puertas abiertas y mira entonces la asignación según la persecución, como le digo, llega en su tabla, llega a 100 lo peor. Entonces, aquí está su puntuación total, mire. Y entonces usted se encuentra con Corea del Norte. Aquí está ese pedacito, pero que son terribles, ¿verdad? Corea del Norte, luego está Afganistán con 93 puntos, a estar por aquí. Luego Somalia, es así, aquí está, aquí está. Luego tenemos Libia, aquí arribita debería, Libia, aquí está. Y así sucesivamente, mire. La mayoría de estos, como lo vemos en el mapa, están en Asia y en África. Gracias a Dios, aunque en Israel pues no tienen la libertad de los hermanos para evangelizar del todo, ¿verdad? Como lo tenemos aquí, gracias a Dios tampoco los matan, ¿verdad? Ni los meten a la cárcel por ser cristianos. Al contrario, el primer ministro actual, Benjamín Netanyahu, agradeció al pueblo de Guatemala y especialmente a la iglesia cristiana evangélica por esa manifestación de amor a Israel. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios dijo que hay que hacerlo. Dice el Salmo que iban a ser bendecidos los que bendigamos Israel y nosotros por eso somos bendecidos. Aleluya. Entonces el asunto es de que acá encuentra usted todos estos países. Mire, está el numeral asignado para ir a mapearlos. Está el peor perseguidor de la cristiandad hasta, por ejemplo, Níger, no sé si será Nigeria, con 60 puntos, que es una persecución entre alta y muy alta. Pero me llamó la atención, creo que tengo un dato de Colombia. Colombia, hermano, es impresionante. Dios ayude a Colombia, ¿verdad? Porque cuando uno mira estos datos y entonces usted también ve lo que vive la gente en estos países, hermano, uno entiende también porque hay unas ciertas cosas a veces de juicio o problemas sociales. Ok, déjeme ver dónde termino. Los cristianos son perseguidos en muchas partes del mundo. Sin embargo, como se observa en el mapa más arriba, Asia y África destacan por la cantidad de países que se incluyen en la lista mundial de la persecución. De hecho, oiga este dato, 1 de cada 3 cristianos en Asia sufre persecución a nivel alto, muy alto o extremo. Ya en Asia es 1 de cada 3. Fuera de Asia es 1 de cada 9. Mientras que en África se trata de 1 de cada 6. Ahí están las cifras de violencia cristiana. Cristianos asesinados a la fecha son casi 3 millones. Iglesias atacadas, 9,5 millones. Y cristianos detenidos por ser cristianos, casi 4 millones. Qué triste esto está pasando en Corea del Norte y en China, si no estoy mal, ahorita mientras estábamos en pandemia y los hermanos orando, pidiendo a Dios que lo librara, que lo sanara, hubo iglesias que demolieron y otras con cristianos adentro. Mire qué terrible, hermano. Bueno, este era el ejemplo que le mencionaba de América, el único caso así puesto. Creo que aquí voy a ir parando porque se me fue el tiempo, hermanos amados. La persecución en Colombia. Aquí está, bueno, ahí está en el mapa, como el país con numeral número 41. ¿Y qué tipo de persecución sufren los cristianos en Colombia? Cuando los miembros de las comunidades indígenas se convierten al cristianismo y abandonan los ritos indígenas locales. Es decir, en Colombia, cuando un indígena deja de hacer sus ritos paganos y se vuelve al cristianismo, sus mismos
grupos étnicos los persiguen. Espero que en Guatemala no pase eso en el nombre de Jesús. Por corrupción y crimen organizado, los cristianos a menudo sufren las consecuencias por causa de su fe y sus valores. Por ejemplo, un cristiano, yo digo que en Colombia no se va a prestar a que su chance sea sembrar cocaína, ¿verdad? Allá, mire, yo así lo entiendo yo. Allá, así como usted mira aquí siembras de milpa, allá se ven las de coca. Y entonces, algo que ignoro en este momento, si ya lo lograron legalizar allá, creo que no, pero no estoy seguro. Sin embargo, si ellos se niegan a participar de una cuestión ilícita por sus valores cristianos, entonces los persiguen. Y la intolerancia secular, a pesar de la influencia actual de los cristianos en la política, especialmente los protestantes, las autoridades gubernamentales están intentando erradicar la religión del dominio público o imponer valores que son contrarios a la fe cristiana. Este tema nos va a dar la pauta, si usted me lo permite por hoy, dejarlo hasta aquí. Mire, la intolerancia secular, porque esto es lo que está trabajando en su agenda Naciones Unidas. Ya eso está más que claro. Yo reprendo y renuncio a toda persecución en nombre de Jesús, porque eso es de dominio público. Ya no sé si el director o un alto funcionario de Naciones Unidas ya nos ve como enemigos a los cristianos. Ya están promoviendo que se tengan hasta ciertas penalizaciones cuando en el nombre de Jesús los cristianos nos pronunciamos a decir no a lo que Dios, hermano, definitivamente abomina, y nosotros también, ¿verdad? Mis amados, el tiempo se me fue. No pensé que fuéramos a quedarnos hasta aquí en el tema, pero tenemos más días por delante. Espero que en el nombre de Jesús podamos darnos cuenta, iglesia amada, del tiempo que estamos ya viviendo. Estos datos son reales o muy aproximados a lo que ya se está dando. Yo quiero hacer una oración para quedar despedidos y con el favor de Dios, pues abordaremos esta cuarta parte en una segunda parte, en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra esos signos y que ahora también los vemos cumplidos, Señor. Rogamos en este día, papito lindo, por nuestros hermanos que en el mundo sufren de esa persecución, sencillamente, Señor, porque creen en ti. Te pedimos, Señor, que los libres del mal, pero que aún en aquellas regiones, Señor, donde tú los pusiste como guerreros, como valientes, como fieles, así como tu testigo fiel, Antipas, Señor, que describe Apocalipsis, y que ocupa un lugar de honor, Señor, contigo, así también aquellos, Señor, que tú has dejado con un propósito. En medio de esa situación adversa, te pedimos, Señor, que los consueles y que los bendigas. En el nombre de Jesús, rogamos por nuestra nación, por Guatemala, para que no haya, Señor, una influencia diabólica ni humanista en estas, Señor, condiciones que quieren ponernos, para que podamos con libertad, Señor, nuevamente buscarte juntos presencialmente. Por favor, ayúdanos que sea pronto, líbranos del mal y de toda enfermedad. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la